Hermanos, buenos días a todos. Gracia y paz. Feliz día del Señor. Espero que estén bien y que hayamos venido con un corazón agradecido con Dios y con una actitud de adoración para, con un solo corazón, a una sola voz, como dice el salmista, podamos alabar juntos o sigamos alabando juntos a nuestro Dios después de haber cantado, orado juntos, leído su palabra. Y ahora vamos entonces a reflexionar en ella, a estudiarla, a conocer lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra en esta porción. Así que vamos a Santiago, capítulo 2, y hoy llegamos al capítulo 2 precisamente después de haber estado algunas semanas en el capítulo 1. Tuvimos varias predicaciones en el capítulo 1 y por fin llegamos al capítulo 2 y sabiendo que Dios nos va a continuar hablando y confrontando nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, para que el Evangelio siga transformando nuestras vidas a diario. El maravilloso Evangelio de nuestro Señor Jesús. Así que después de Santiago, la última vez, el domingo pasado, estuvimos viendo acerca de la verdadera religión, ¿se acuerdan? La verdadera religión, la religión pura, sin mancha, como es los ritos que Dios realmente espera de nosotros, la ceremonia de adoración, que la verdadera, que no solamente se conforma a estas cuatro paredes, sino que Dios espera que nuestra religión no sea vivida cuando salimos de aquí, de esta adoración pública, comunitaria. Entonces, eso lo vimos la semana pasada. Bueno, también vimos otras muchas cosas, ¿no? Y ahora Santiago, en el capítulo 2, vamos a llegar hasta el versículo 13, hoy, versículo 13, así que me acompañan a leerlo. Versículo 13 dice, Santiago 2, del 1 al 13, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntate aquí, siéntese aquí en un lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien lo hacen, dice Santiago. Versículo 9. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Bien, el título de la enseñanza de hoy es Una fe sin favoritismo. Una fe sin favoritismo. ¿Qué hace a una persona ser tratada de manera especial? ¿Qué hace a una persona ser tratada de manera especial? ¿O qué tenemos que hacer, o qué tengo que hacer yo o qué tengo que tener para ser tratado de una manera especial? Seguro que casi todos aquí han escuchado la frase, como te vistes, te tratan. Como te vistes, te tratan. O también, para aplicarlo de una manera
más real, más personal, sería, podemos decir, como los demás se visten, así nosotros los tratamos. Esta sociedad siempre ha luchado, esta sociedad a través de todo el mundo, siempre ha luchado por la igualdad, siempre, supuestamente. Nadie está por encima de nadie, es lo que se proclama, nadie. Todos somos seres humanos y eso es verdad, todos merecemos el mismo respeto, eso es verdad. Pero la realidad es que somos fácilmente impresionados por las cosas. Nosotros mismos, muchas veces, practicamos el ser valorados no por lo que somos, sino por lo que tenemos. Nosotros mismos queremos que la gente nos trate por lo que tenemos en la práctica real del día a día. A veces nosotros hacemos sacrificios para comprar, por ejemplo, alguna ropa, algún vestido o alguna prenda más cara de lo normal. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque no quiero que la gente se dé cuenta que soy pobre. No quiero que los demás me traten como pobre, con indiferencia, como un segundo plato. No queremos eso, no quiero eso. Yo quiero que me traten más bien con mucha atención. Y como quiero que la gente me trate con mucha atención, entonces así me visto, para que la gente me trate con mucha atención. Así que la verdad es que todos luchamos día a día con los prejuicios, todos. La sociedad misma que dice que todo el mundo tiene derecho a ser igual y que nadie es más que nadie, ellos mismos tienen celebridades a las que idolatran y creen que esas celebridades están por encima de ellos mismos. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos a la iglesia y cuando compartimos en la iglesia? ¿Debo preocuparme yo porque los demás me traten de manera especial, con atención? ¿Debo vestirme de tal manera que mis hermanos, mis hermanas en la comunidad de la iglesia me traten con mucha atención? ¿Debo vestirme para eso? O quizás también podemos preguntarnos, ¿qué piensan mis hermanos, mis hermanas de mí? Ellos creen, mis hermanos y mis hermanas están convencidos de que ellos tienen que vestirse mejor para que yo los trate mejor. ¿Será así? ¿Será así en la iglesia? En las frases finales de la semana pasada de Santiago, como mencioné hace un momento, Santiago nos estuvo hablando acerca del verdadero culto, la verdadera religión, el verdadero ritual que Dios espera de nosotros en su adoración. Y aquí advierte a sus lectores contra una violación del mismo que estaban en peligro cometer, acerca de la práctica de la verdadera religión, despreciando a los demás, si es que ellos ya no lo habían hecho, o si es que nosotros mismos ya lo estamos haciendo, incluso cuando nos reunimos en el culto público como ahora, en nuestras conversaciones. Estamos realmente adorando a Dios a través con los tratos con los demás, cómo los tratamos, de manera justa o con favoritismo. El Evangelio provee una vida en comunidad igual para todos, eso lo sabemos, estamos convencidos de eso. No importa la clase social a la que se pertenezca, el Evangelio provee un trato especial igual para todos, especialmente igual para todos. Y qué bueno es sentirnos libres del favoritismo, porque solamente el Evangelio provee tal libertad. Solamente el Evangelio provee tal libertad. ¿Por qué? Bueno, porque no importa cuán rico sea alguien, si es cristiano ahora, ese rico ha tenido que venir a Cristo en busca de perdón por sus terribles pecados, igual que todos los demás que estamos aquí. Ya que el oro no quita el pecado de Adán que hemos heredado, o el oro no quita el pecado
que hemos heredado de Adán, pero el perdón de Dios sí. Y este está disponible para todo aquel que se arrepienta de sus pecados, no importa cuántos bienes materiales tenga. Así que, hermanos, en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, su iglesia, número 1, no nos tratamos según los bienes materiales. No nos tratamos según los bienes materiales. Versículos del 1 al 7. Y número 2, sí nos tratamos según la ley del amor. Versículo del 8 al 13. Así que vamos a verlo así en esa división. Número 1, versículos del 1 al 7. No nos tratamos según los bienes materiales en el cuerpo de Cristo. Y otra vez, como dice Santiago, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? ¿Cómo se llega a ser hija de Dios? ¿Cómo? Bueno, hay que tener fe en el Señor Jesús. Para formar parte de la familia de Dios, hay que tener fe en el Señor Jesús. Por eso Santiago puede llamar a sus lectores hermanos, por la común fe que tienen en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es tener fe en el Señor Jesús? ¿Qué es tener fe en el Señor Jesús? Bueno, tener fe en el Señor Jesús no es simplemente creer que en un tiempo Jesús existió. Claro, se debe saber eso, que Jesús existió en un tiempo, pero simplemente tener fe en Jesús no es simplemente saber eso. Tampoco simplemente es estar de acuerdo con la bonita idea de que Jesús murió por mí. Claro, yo debo saber que Él murió por mí, pero tener fe en Jesús va mucho más allá que eso. Bueno, entonces tener fe en el Señor Jesús es saber, estar convencido que yo no tengo ninguna esperanza alguna fuera de Cristo para la vida eterna. No la tengo. Es estar convencido de eso. Sin Él estoy condenado al castigo eterno por mis pecados contra Él. Tener fe en Jesús es llegar a una convicción de arrepentimiento tal que cambia mi vida para siempre. Y por esto es una fe que el mismo Dios tiene que dar. Si tener fe en Cristo cambia tu vida para siempre, entonces esta fe no es algo que pueda nacer de mí y que pueda nacer de ti. Si cambia la vida para siempre, tiene que venir de Dios esta fe. Tiene que Dios darla. Así que la fe en el Señor Jesús es lo más valioso que alguien puede tener. Si pudieras encontrar y obtener para ti todo el oro del mundo, no serviría de nada para salvarte de la realidad del pecado y que has pecado contra Dios, y no te servirá de nada tampoco de las consecuencias por haber pecado contra Dios. Entonces, como Dios da esta fe, entonces es una fe valiosa, sin comparación. Así que debemos tener cuidado, por supuesto, de no confundirnos. Debemos tener cuidado de no confundirnos y olvidarnos cuál es la clase de fe que tenemos. Es lo que quiere Santiago, que tengamos cuidado. Cuidado con estar usando mal esta clase de fe que tienen en el Señor glorioso. Una mejor traducción diría: no vivan su fe en el Señor Jesucristo de la gloria con actitud de favoritismo. Otro comentarista dice: no tengan tales puntos de vista de la religión del glorioso Cristo que los lleve a manifestar parcialidad. Otra vez, dice: no tengan tales puntos de vista de la religión del glorioso Cristo que los lleve a practicar parcialidad. La frase del glorioso Cristo es sobresaliente aquí.
Y lo que parece entonces estar Santiago diciendo es que la fe en tal Señor glorioso, primeramente, no debe ser deshonrada de ninguna manera. Y la parcialidad o el favoritismo deshonra la fe en el glorioso Señor Jesucristo. En tal Señor glorioso. El favoritismo deshonra esta clase de fe, esta fe en Él. Así que la gloria de Cristo, hermanos y hermanas, nos recuerda la imparcialidad de Dios. La gloria de Cristo, este Señor glorioso. Esta gloria entonces nos recuerda la imparcialidad de Dios, que se origina, por supuesto, en su naturaleza justa. Por ejemplo, en segundo de Crónicas 19:7 dice: ahora pues, que el temor del Señor esté sobre ustedes, tengan cuidado en lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Job también, en Job 34:19, refiriéndose a Dios, dice que no hace acepción de príncipes, ni considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obra de sus manos. Estos pasajes también nos recuerdan acerca de la naturaleza de Dios, que es justa. Y la naturaleza justa de Dios le impide ser parcial o actuar con favoritismo. Dios no puede ser sobornado. Él no puede ser sobornado. Dios no puede ser impresionado por nadie de tal manera que sea inclinado a favorecer a ese alguien por las posesiones lujosas que tenga. Los hijos entonces deben deben comportarse como su Padre Dios. Los hijos de Dios entonces deben comportarse como su Padre Dios. Los adoradores deben comportarse como el Dios que adoran, imparcialmente. Hemos sido llamados a vivir una fe donde el favoritismo no tiene razón de ser. No simplemente porque sea algo mal visto en la sociedad, sino porque nuestra nueva vida en Cristo, nuestra fe en Él es superior. Es verdad que Dios ama y tenemos que también decirlo, mencionar esta verdad que vemos a través de toda la Biblia. Es verdad que Dios ama a su iglesia más que cualquier otra persona que Él creó, pero eso no es favoritismo. No es favoritismo porque otra vez Dios no puede juzgar mal. ¿Acaso nosotros podemos impresionar a Dios con posesiones lujosas de tal manera que se incline a favorecernos? ¿A amarnos más por nuestras posesiones? No. Si Él nos ama a nosotros, su iglesia, es por pura gracia, no por favoritismo. Entonces, si la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas, como vimos la semana pasada, como Santiago nos recordó, ¿se opone a la práctica del favoritismo? Claro que sí. Claro que sí. La fe en Cristo es más valiosa que todo el oro junto. La fe en Cristo mata el favoritismo. También podemos decirle el clasismo o elitismo. Es absurdo cuando se tiene fe en Cristo Jesús, cuando se vive o donde se vive la fe en Cristo Jesús, el clasismo, el elitismo, el favoritismo, es absurdo. El oro o las riquezas terrenales pierden su valor cuando la fe en Jesús se vive. Cuando la fe en el glorioso Señor Jesús se vive. Sigue diciendo en el versículo 2, y aquí es donde pone entonces un ejemplo específico. El ejemplo bien específico, donde entra a la reunión de adoración, entonces un hombre rico y un hombre pobre, un hombre vestido lujosamente y un hombre vestido de manera sucia. Pero, por supuesto, no debemos malinterpretar a Santiago. Santiago aquí otra vez está poniendo un ejemplo específico. Santiago no está diciendo que ahora cada vez que veamos a un hombre rico, vestido lujoso, debemos tratarlo
mal o menospreciarlos simplemente porque es rico. Él no está diciendo eso aquí. El significado es que lo tratas o lo tratamos, lo malo o el actuar mal aquí es que lo tratamos con una excesiva honra en la primera aparición, meramente por sus vestimentas y atuendos, porque es un hombre rico, sin saber nada de sus ideales o principios morales. Eso es lo que está mal. Y al pobre, por su vestido sucio o por su ropa sucia, escasa y sucia, ni siquiera por cortesía le ofrecemos un asiento. Otra vez, este es un caso específico que Santiago está aquí poniendo. Dice que entran dos personas, dos hombres al mismo tiempo. Uno es rico y el otro es pobre, claramente, ¿no? Se conoce por sus vestiduras. Este caso específico realmente nunca lo hemos vivido en esta iglesia, porque, o sea, nunca ha entrado al mismo tiempo, eso podemos decirlo, ¿no? Nunca ha entrado al mismo tiempo una persona sumamente rica, millonaria, a este lugar, junto con una persona pobre, sucia, andrajosa. Nunca ha sucedido eso. Literalmente este ejemplo que pone Santiago aquí, ¿no? Pero no por eso debemos tener cuidado de cómo nos tratamos nosotros. Pendiente de que no nos tratemos o no estemos tratando a algunos mejor que otros por su manera de vestir, aún en nuestras reuniones informales de compañerismo o actividades que hacemos fuera del culto de adoración. El sentido es que no tenemos derecho a formar un juicio decisivo de los hombres en su primera aparición, como lo hacemos cuando tratamos a una persona con respeto, simplemente porque tiene un anillo de oro en su mano. Un comentarista dice así: se convierten en jueces si hacen eso así. Nos convertimos en jueces que razonan mal. Estamos razonando mal. Estas personas, a quienes Santiago les escribe, no lo hacían desde la benevolencia, no del deseo, si es que habían cometido este pecado, no lo hacían desde el deseo, o sea, no trataban a la gente con el deseo de hacer justicia, sino desde ese sentimiento impropio que nos lleva a mostrar honor a los hombres por su apariencia externa y no por su real fe. Nosotros no somos un club social, no somos un club social, en donde venimos aquí a ver cómo va nuestro estilo de vida, materialmente hablando. No somos un club social. ¿A qué nos reunimos el domingo aquí? ¿A qué? En el día del Señor. ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es nuestro propósito de reunirnos aquí en el día del Señor? ¿No es acaso reunirnos para recordar la importancia y ocuparnos de los asuntos de la otra vida en este día del Señor, pensando en nuestra vida eterna, que es muy diferente a nuestra vida terrenal y superficial aquí? Por lo menos no queremos saber nada de eso mientras estamos aquí en adoración. ¿No nos reunimos acaso para disfrutar algo de la vida eterna, para que probemos las bondades del mundo venidero, que no tiene nada que ver con las prioridades de este mundo? Porque toda la importancia que las riquezas pueden darnos, es tan transitoria como las riquezas mismas. Toda riqueza se desvanece tan completamente como toda escasez también se desvanece completamente de aquellos que son más pobres que otros. Las riquezas se desvanecen, la escasez se desvanecen, mientras todos adoramos juntos de manera celestial a nuestro Dios.
Nada de eso importa. No es insensato entonces honrar a los ricos simplemente por ser ricos y menospreciar a nuestros hermanos, cualquiera que sea nuestras escasez, despreciarnos por eso, en lugar donde todos están al mismo nivel ante Dios. ¿No es insensato eso? Claro que sí. Todos nos reunimos con igual necesidad de gracia. Todos, no importa cuántos bienes tengamos. Todos reunimos con igual necesidad de gracia y todos tenemos el mismo privilegio de regocijarnos en las mismas riquezas, en las riquezas de la plenitud del amor divino en Cristo. Sigue diciendo Santiago en el versículo 5, hermanos míos, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Otra vez, no debemos malinterpretar a Santiago. Santiago no está diciendo o no está dando a entender que al pobre materialmente hablando se le promete salvación a causa de su pobreza. No es eso. Tampoco Santiago está criticando las riquezas del rico. Santiago no está diciendo que las riquezas son malas. Lo que Santiago está criticando aquí es la actitud de aquellos que reciben al rico. Eso es lo que está mal. Esta actitud excesiva de honra sin conocer a tal persona. Pero como dice Santiago, la realidad es que Jesús, cuando estuvo aquí en su ministerio, no trató con desinterés a los pobres. Todo lo contrario. Los pobres eran el público frecuente en el ministerio de Jesús. No los ricos, no los ricos. Él era conocido como amigo de pecadores, ¿recuerdan? Les prestó más atención a los pobres que a los ricos, Jesús. Y no tengo que detenerme mucho aquí en este argumento ni dar muchos textos bíblicos sobre esto, porque es obvio, cuando leemos los evangelios, es obvio esta verdad. ¿A quién trató más Cristo y a quién le dio más atención? Como dice Juan Calvino, hablando de la riqueza, la fe y la herencia que tenemos, que le ha dado Dios a los pobres, dice, son aquellos, hablando de los ricos en fe, son aquellos a quienes Dios ha enriquecido con los diversos dones del Espíritu que recibimos por la fe. ¿Esta es tu riqueza? ¿Esta es tu riqueza? Esta es tu riqueza. La fe es tu riqueza. Si esta es toda nuestra riqueza, si la fe que tenemos en Él, en este glorioso Señor, si esta fe es nuestra riqueza, seguro tendremos todo lo que es verdaderamente necesario para este mundo y el venidero. Seguro. Pero si no, si esta no es tu riqueza, si esta fe en el glorioso Jesús no es tu riqueza, aunque puedas tener toda la riqueza terrenal, todo el oro, tendrás una riqueza que se acaba. Eso lo sabemos bien. Cuando se acaba tu vida aquí, se acaban tus riquezas aquí y para siempre. Y así es, porque las riquezas terrenales no sirven para permanecer delante de Dios. No sirven. Dice J.O. Díquez, la penuria no es la pobreza más profunda. La penuria no es la pobreza más profunda. La vida tiene pobrezas más profundas que la penuria, porque tiene tesoros más valiosos que el oro. Y esa es la fe en Cristo Jesús. Pero ustedes han despreciado al pobre. Versículos 6 y 7. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Eso también lo vemos en el Evangelio. Eso también es obvio.
con algunas excepciones, por supuesto. Hubo ricos, gente con más dinero, en una mejor posición social, que siguieron a Jesús. Claro que sí. Pero la tendencia era que los ricos eran los que persiguieron, calumniaban a Cristo, inclusive también a los apóstoles en su ministerio después que Cristo subió. Calumniaban a los apóstoles, los metían presos, maldecían el nombre de Cristo, los perseguían, los intentaban, los mataron también. Por lo tanto, adular a los ricos era contrario a un espíritu de una mente piadosa. Que un rico, en ese contexto, que un rico que no era cristiano, del que Santiago habla aquí, entrara a un salón donde estaba la iglesia de Cristo reunida adorando, no parecía ser algo bueno. Para nada bueno era, seguro. Estaba leyendo en una carta que fue escrita en el año 178, en el tiempo de los primeros cristianos, escrita por un filósofo, esta carta, llamado Celsus, que atacó a los cristianos en gran parte sencillamente porque la mayoría eran pobres y sin mucha educación. Criticó severamente la mediocridad de los creyentes, describiéndolos como vulgares, hablando de los primeros cristianos. Fíjense una parte cortita de lo que Celsus pensaba de los cristianos, que era algo que la gente pensaba de los cristianos. Dice, como una cantidad de murciélagos u hormigas saliendo lentamente de sus nidos, ranas celebrando un simposio en medio de un pantano, o gusanos en medio de una convención en una esquina entre el fango. Así pensaban de los primeros cristianos, Bueno, siempre muchas personas piensan esto de los cristianos. Hoy día inclusive piensan esto de los cristianos. Muchos, no todos, claro. En cada familia, ustedes saben, hay integrantes. Los integrantes de esa familia reciben un cuidado especial. Cada integrante de una familia recibe unos privilegios especiales que no reciben en otras familias. Nosotros aquí somos una familia, la familia de Cristo. Y nosotros nos cuidamos de manera especial aquí, porque somos hermanos, somos miembros de esta familia y nos cuidamos y tenemos privilegios especiales entre nosotros mismos. Cualquier persona puede llegar aquí, cualquiera, claro que sí, que no conozcamos, y va a ser tratada con respeto, igual que todos. Pero nosotros somos hermanos, nosotros nos cuidamos de manera especial. Los privilegios que vamos a tener es entre nosotros, porque somos una familia. No le vamos a dar nuestros tratos especiales a una persona que no conocemos. Nuestros cuidados especiales y privilegios especiales, mucho menos si sabemos que tal persona se burla del cristianismo. El favoritismo en la iglesia hacia los ricos también es una forma de adoración a las riquezas. ¿Cuál es el único bien que nosotros, la iglesia de Cristo, debe honrar? ¿Cuál es el único bien que aquí nosotros debemos honrar como iglesia de Cristo? La riqueza de la fe. La riqueza de la fe. Así que nosotros no nos tratamos según los bienes materiales que tengamos. No es así. Número 2, sí nos tratamos según la ley del amor. Sí nos tratamos según la ley del amor. Sí. Y aquí leemos en los versículos del 8 al 11, donde Santiago nos recuerda el mandamiento de amar al prójimo, que esa es la ley de Dios. Así se resume la ley de Dios. El amor, amar a Dios y amar al prójimo. Santiago nos recuerda eso. También debemos aclarar, por supuesto, aquí,
que merecer la vida eterna por abrigar un espíritu misericordioso no es lo que Santiago está diciendo aquí, ¿no? Pero por supuesto, como Dios es amor, entonces es evidente que aquellos que no practican la misericordia hacia los demás no han sido renovados a la imagen de Dios y por lo tanto no son salvos. Amar al prójimo como a uno mismo implica primeramente amar a Dios. Si amamos a Dios, fue lo que Jesús puso en primer lugar, ¿se acuerdan? Amar a Dios, primer mandamiento. El segundo, entonces, amar al prójimo, ¿no? Amar al prójimo se desprende de amar a Dios, primeramente. Y no podemos entonces dejar de amar a quienes están en la misma relación con Dios, igual que nosotros, no importa cuántos bienes materiales tengan. Debemos amarnos a nosotros mismos en consonancia con el amor supremo de Dios. Debemos amarnos a nuestro prójimo en consonancia con el amor supremo a Dios. Debemos amar a nuestro prójimo con nosotros, o nuestro amor a nosotros mismos nos impulsa continuamente a esforzarnos para servirnos a nosotros mismos, para cuidarnos. De la misma manera, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces este mismo amor nos impulsará a que nos esforcemos también continuamente para servirlos a ellos, a nuestros prójimos, como nos servimos a nosotros, como nos cuidamos a nosotros mismos. Si hacemos esto, entonces cumplimos la ley de Dios, dice Santiago. Bien hacen, cumplen la ley de Dios. Pero cuidado, dice Santiago, pero cuidado. Pero cuidado, dice Santiago. Asegúrense de no estar practicando favoritismo, porque entonces han quebrantado la ley de Dios. Somos culpables de quebrantar la ley de Dios, toda la ley de Dios, dice Santiago, no solamente un pedazo, de toda la ley de Dios. Pero ¿cómo? Solo por una única cosa, nada más. Solamente fallé en una, como que he quebrantado toda la ley de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, así como una prenda se rompe, aunque solo se le desprenda un trozo, o así también como una armonía musical se estropea si solamente desafina una voz, o un instrumento, o una nota. De la misma manera, entonces, toda la ley se quebranta. De la misma manera, toda la ley, o podemos quebrantar toda la ley. Todos los preceptos son expresiones semejantes de una sola voluntad divina y descansan sobre una sola autoridad. Por eso, todos los preceptos, los mandamientos de Dios son expresiones semejantes de una, o se originan de una sola voluntad divina y descansan sobre una sola autoridad que es Dios. Por eso hemos quebrantado la ley de Dios, la única ley de Dios que hay, se ha quebrantado al fallar en un precepto. Por eso entonces tenemos que recordar que no tenemos derecho a escoger qué mandamientos cumplir y cuáles no. Para amar al prójimo, sin duda alguna, se necesita más que solo ser una buena persona. Más que eso. Fallamos. Si decimos voy a ser una buena persona para amar, por ejemplo, fallamos. No podemos. Necesitamos de una gracia mayor que nosotros mismos. No se puede, a menos que sea por la abundante gracia del bendito Espíritu de Dios. Es posible, solo por la gracia de Dios, que podemos ser fuentes de bendición y ayuda para los que nos rodean. Solamente por eso. Esto es lo que provee el Evangelio. Un corazón que ama es lo mejor que el Espíritu Santo puede dar a hombres y mujeres pecadores. Un corazón que ama. Es lo más semejante a Dios. Dios es amor, ¿no? Y es el mismo sentir que, como dice Pablo en Filipenses, hubo también en Cristo Jesús. Versículo 12 sigue diciendo Santiago: así hablan ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad.
Los hábitos de habla y acción de una persona son siempre un verdadero índice del estado de su corazón, como vimos la semana pasada o estas últimas semanas, cuando Santiago nos recuerda que debemos ser tardos para hablar y tener cuidado con nuestras palabras. Si comparamos el carácter humano con un árbol, los pensamientos son la raíz subterránea, las palabras corresponden a las hojas y las acciones al fruto. Nuestras acciones al fruto de este árbol. Evidencias. Quedamos en evidencia con nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces, lo que Santiago dice es que uno debería hablar y actuar como una persona que va a ser juzgada por la ley de la libertad. Entonces, deberíamos hablar y actuar como una persona que va a ser juzgada por la ley de la libertad. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad? Bueno, este juicio no es un juicio de condenación, porque los que están en Cristo no pueden ser condenados. No hay condenación para los que están en Cristo. Este juicio tiene el propósito de juzgar a aquellos que hemos nacido de la palabra. Este juicio tiene el propósito de juzgar de que aquellos que hemos nacido por la palabra, hemos vivido según la palabra. Se juzgará que los que hemos nacido del Evangelio, hemos vivido según el Evangelio de Cristo. Este es el juicio. En ese momento, ¿no? Cuando Cristo venga. La ley de la libertad es el mensaje, ya lo hemos visto. Anteriormente Santiago ha mencionado esta frase. La ley de la libertad es el mensaje del Evangelio que nos hizo libres para amar. Pero para amar como Cristo ama. Otra vez, eso solamente lo puede hacer el Evangelio. Mucha gente dice que ama a los demás, pero eso no es lo que viene a ser el Evangelio. El Evangelio no viene para que seamos buenas personas, que decimos amar a los demás. No, el Evangelio viene para transformar nuestras vidas, para que podamos amar como Cristo ama el verdadero amor. ¿Ha sido usted transformado por la ley de la libertad? ¿Ha sido su vida transformada por la ley de la libertad? Por esta ley de la libertad. Si es así, entonces apliquemos la ley del amor a todos, no importa los bienes que tengamos. Versículo 13 para terminar, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué juicio? Bueno, el juicio del versículo anterior, ¿no? Este juicio cuando Cristo venga. Este juicio sin misericordia, otra vez, no es para los hijos de Dios. Ya nuestros pecados han sido perdonados, ya hemos recibido misericordia, ¿no? Y la prueba de que hemos recibido esta misericordia que cambia nuestro destino eterno es que nuestras vidas han cambiado aquí. Y alguien que ha recibido la misericordia de Dios de esta forma, que perdona nuestros pecados, no debe practicar lo contrario con las demás personas. Debemos tratar a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros, con tal misericordia. El propósito precisamente del Evangelio es restaurar la semejanza de la persona con Dios, que es amor. De modo que la persona que practica el favoritismo demuestra que el Evangelio no ha ejercido su poder transformador en él o en ella. Y por lo tanto su vida terminará entonces en el juicio sin misericordia. Juicio sin misericordia. Muchos tendrán un juicio sin misericordia. En una ocasión, estaba leyendo una anécdota, dice que en una iglesia, después de la predicación que precisamente trataba acerca del amor al prójimo, ¿no? Entonces, en el momento de los saludos, ¿no? Y el compañerismo al final del culto, un hombre se le acercó al predicador y este hombre le saludó al predicador, pero también le hizo esta pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir usted? ¿Qué quiere decir usted con su mensaje? ¿Qué quiere decir usted con su mensaje, con el sermón que acaba de dar? Usted quiere decir que en el cielo
yo voy a vivir o voy a tener que vivir con judíos, negros e indios. ¿Usted quiere decir eso? Y el predicador lo vio con amor, con paciencia, y puso su mano en su hombro y le dijo, tranquilo, tranquilo, no te preocupes por eso. Tú no vas a ir al cielo. Un juicio sin misericordia. Nosotros hemos recibido misericordia, así que tenemos que debemos practicar misericordia. Es la consecuencia natural de haber recibido el amor de Dios. Porque la misericordia, dice Santiago, triunfa sobre el juicio. Por eso, la misericordia se alegra por sobre el juicio. Es decir, no le teme, habiendo vivido según la ley de la libertad, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una versión dice, la misericordia, que se gloríe la misericordia sobre el juicio. Otra versión dice, sean exaltados por la misericordia. Ustedes sean exaltados por la misericordia sobre el juicio. No hay juicio condenatorio para aquellos que tienen como estilo de vida la misericordia. No hay juicio condenatorio para aquellos que han recibido la misericordia de Dios para dar misericordia a los demás, que han vivido así. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 5? Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La misericordia en ese día será la recompensa de la misericordia. La misericordia será la recompensa de la misericordia. Eso es maravilloso. Así que, iglesia, hermanos, hermanas, la ley del amor debe ser suprema en nosotros y debemos amar a nuestros semejantes, cualquiera que sea su posición o bienes materiales, como a nosotros mismos por amor a Cristo. Si así vivimos, demostramos que estamos en el centro de la verdadera religión pura y sin mancha. Para la bendición los unos por los otros y para la gloria de Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias porque tú eres bueno. Tú nos has llamado a vivir, Señor, en tu iglesia, en tu pueblo, Señor, libres de todo prejuicio, de todo razonamiento, Señor, malo. Padre, que con toda libertad, Señor, podamos practicar la misericordia y el amor entre cada uno de nosotros. No importa, Señor, cuántos bienes podamos tener, cuántos bienes terrenales podamos tener. Eso que no nos importe, Señor. Que nos impulse, Señor, la verdad de que somos ricos en la fe en Cristo Jesús, para ayudarnos, para soportarnos, Señor, para perdonarnos, para amarnos, para tratarnos de manera especial, para preferirnos los unos a los otros. Eso es suficiente, más que suficiente, Señor, la riqueza de nuestra fe común en Cristo, en el Señor glorioso, que es Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén.